Hola, Dios los bendiga. Una vez más aquí está Tu Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes, tratando temas muy importantes, temas de actualidad, temas que a todos nos interesan y todos tenemos algo que decir al respecto. Estamos aquí desde el Centro Misionero Bethesda, sede norte, con el Ministerio de Jóvenes. Nos pueden visitar en todas nuestras redes sociales, pueden ver nuestros contenidos, nuestros videos, nuestros programas. Hemos tratado temas muy buenos, muy interesantes. El último programa estuvimos hablando de ideología de género, un tema tenazmente controversial. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy también trataremos un tema duro, un tema que mucha gente, muchos cristianos están como que obviando, dejándolo a un lado, pero creemos y sabemos que Dios tiene respuestas al respecto. Así que son todos bienvenidos a este programa. No se vayan a despegar. Quiero presentarles unos invitados muy especiales que están con nosotros hoy en Tu Norte y que tienen mucho que decir. Podemos saludar hoy a Natalia. Natalia, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar en este lugar. Qué chévere estar en un lugar aquí compartiendo temas interesantes que son importantes para todos. Es chévere tratar temas controversiales y que nos competen a todos. Entonces no te despegues, quédate para que solucionemos dudas que tengamos. Sí, quienes no se acuerdan de Natalia la pueden buscar en los programas que hemos hecho, porque ya Natalia nos ha acompañado. Ya no es la primera vez que está con nosotros, ya ha estado con nosotros en otros programas que también han sido muy importantes. Y hoy también nos acompaña Daniel. Daniel, bienvenido. Gracias, pastor. Hola a todos. Pues hoy realmente vamos a hacer como un recuento, porque este programa de hoy como que lleva todo lo que hemos visto, de todos los temas que hemos visto en los anteriores programas, como que se condensan en el programa de hoy. Entonces va a estar bastante interesante el programa. Bien, va a estar muy interesante porque vamos a tratar, vamos a hablar del feminismo y cuál es la postura de los cristianos y del evangelio, de la Biblia, frente al feminismo. Así que si ustedes tienen algo que preguntar, algo que comentar, algo que decir, ahí están abiertas nuestras redes sociales y pues nos pueden comentar. Recuerden, esto es Tu Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan a despegar de ese programa y una vez más, compártanle este programa a todos sus amigos en sus redes sociales. Ya volvemos. Un programa de jóvenes y para jóvenes. Hola, regresamos. Este es Tu Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes. Hoy vamos a hablar del feminismo. Cómo desde el cristianismo podemos dar respuesta, porque sabemos que la Biblia, Dios tiene respuesta para todo. Pero es muy interesante saber qué es lo que piensa la gente, cómo la gente ve al cristianismo y más con la cultura actual, con la ideología, cómo los medios se han tomado digamos que muchos escenarios y cómo los jóvenes han sido permeados por mucha ideología que hay a través de las redes sociales y de los medios. Natalia, ¿cómo está viéndose hoy el cristianismo desde afuera? ¿Cómo lo ven las mujeres? ¿Cómo lo ven los jóvenes hoy? Bueno, Edison, primero que todo, la gente piensa que la mujer siempre es inferior, que la mujer no puede tomar decisiones, que el hombre siempre es el que manda, que la mujer no tiene voz ni manda, ¿sí? Que básicamente el hombre es el que tiene que tomar las decisiones y una mujer no puede ni pensar ni razonar en el cristianismo. O sea, básicamente como en las instituciones religiosas. O sea, se ve que como que no hay liderazgo de parte de las mujeres, no pueden tomar decisiones, no están representadas. De alguna manera percibo yo que como que se está malinterpretando algunos textos bíblicos y se está haciendo ver como que el cristianismo es machista, de alguna manera. Daniel, ¿cómo lo ven los muchachos, los jóvenes hoy? Pues bueno, empezando y complementando lo que decía Natalia, sí. Pues el discurso que siempre se ha manejado como que es el mismo y se estigmatiza como tal la palabra de Dios diciendo que es machista, por lo que ya se ha comentado. Todos los jóvenes como que lo ven con agrado, por así decirlo, porque como iniciamos en el programa, resume y apoya muchísimas de las oposiciones que se están manejando ahorita en los movimientos juveniles, como lo es el tema del aborto, como es el tema de la igualdad de género y demás. Entonces como que al ver que ellos apoyan eso, ven que es como una parte por donde cual la sociedad puede soportar la juventud, por así decirlo, para que ellos puedan seguir como esa línea ideológica, por así decirlo. Bueno, y la Biblia tiene respuesta para todo. Y creo que muchas veces la gente juzga algo que no conoce. Desafortunadamente, como que eso está metido en nosotros, como que juzgamos a priori, ¿no? No leemos, no estudiamos y no nos preguntamos al respecto. Creo que no hay nada más incluyente que el Evangelio de Jesús y no hay nada que aporte más equidad e igualdad que el Evangelio de Jesús. Mira, desde el principio
Se dice que Dios que es machista el evangelio, pero desde el principio dice la Biblia allá en Génesis 5:2 que varón y mujer los creó Dios, a imagen de Dios los creó. Entonces desde el principio frente a Dios el hombre y la mujer tienen el mismo valor, tienen la misma importancia. No dice, bueno, Dios hizo al hombre y al hombre lo hizo muy importante, le dio muchas capacidades y después puso a la mujer ahí como para que fuera un adorno y fuera su esclava. No, dice Génesis capítulo 5 versículos 1 y 2, dice que Dios los hizo a su imagen y su semejanza. Entonces eso nos muestra que ya desde el principio Dios le está dando un trato igualitario al hombre y a la mujer. Y ahí también, o sea, también se puede como acuñar, por así decirlo, que pues Dios hizo como tal, como ayuda idónea a la mujer. Pero entonces cuando dice la palabra de Dios que dejará al hombre al padre y madre, se unirán a la mujer y formarán uno solo, pues cuando algo se une debe ser de la misma condición, capacidad, claro, para que sean uno solo, porque si no quedan como indiferentes, o sea, no pueden consolidarse como tal, una cosa que sea diferente a otra. Deben contener las mismas o sea, en esencia más, exactamente, fueron creados iguales, con la misma esencia de Dios. Exactamente. Natalia, ¿qué podemos decir ahí? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que, digamos, biológicamente somos diferentes. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, digamos, el hombre y la mujer pueden tener diferentes capacidades y diferentes roles. Pero digamos que la mujer en la Biblia, o sea, Dios, incluso hay un versículo que en Proverbios 31:26 que dice que cuando la mujer habla, lo hace con sabiduría. Eso quiere decir que la mujer también puede pensar, también puede razonar y tiene, o sea, puede complementar siempre una relación, puede siempre, digamos, como que sobresalir. En realidad sí puede pensar, sí puede tomar decisiones y puede, pues, salir adelante. Claro que sí. Y mira que en Éxodo capítulo 20, cuando Dios da la ley, no da la ley para el hombre y otra ley para la mujer. O sea que Dios le está dando un trato igualitario frente a la ley al hombre y a la mujer. Cuando dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, se lo está diciendo a todo el mundo. O sea que el trato frente a la ley por parte de Dios es igual. Miren que me encontré un texto muy interesante por allá en la Biblia, en Números, donde se habla de unas mujeres que su padre murió y ellas no tenían esposo. Entonces, por cultura, o sea, culturalmente, ellas no podían heredar. Sin embargo, Dios le habla a Moisés y le dice, un momento, ellas son herederas igual que cualquier hombre. Ellas van a heredar las posesiones de su padre, de su papá, igual que todos. Entonces, desde el principio, Dios comienza a darle un trato igualitario a la mujer en la ley. Podemos ver que es un trato de igualdad. También quiero cerrar esta sección porque hay muchísimo que decir. La Biblia es poderosa. También dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay un trato especial para el hombre, ¿verdad? O sea, no podemos decir que no, es que Dios trata mejor al hombre y mal a la mujer. Si dice que todos pecaron, hombre o mujer, todos encerrados bajo la naturaleza de pecado, o sea, de frente la Biblia le está dando un trato igualitario al hombre y a la mujer, tratándolos como humanidad, un solo género, que es el género humano. Entonces, bueno, vamos tocando datos muy importantes. Quiero que ustedes nos escriban, quiero que ustedes compartan, quiero que ustedes nos comenten a través de las redes sociales. Todavía tenemos mucho que decir al respecto y pues bueno, ustedes pueden comentar y pueden decirnos, mire, yo también me encuentro esto en la Biblia también dice esto. O si ustedes consideran que hay una parte de la Biblia diga que algo es tratado de manera machista o que en lo cual se vea como que la mujer es tenida en menor estima, podemos verlo. Bueno, hablamos que todos pecaron, pero también nos dice la Biblia que por todos murió Jesús. O sea, no murió solo por los hombres o solo por las mujeres, o que las mujeres tienen un trato diferente para ir al cielo que los hombres. Pues sí, también podemos ver como tal en el ministerio del Señor Jesucristo como que la gran mayoría que apoyaban el ministerio eran mujeres, sí, y el Señor no las discriminaba ni nada. Vemos por ejemplo de María Magdalena, el Señor siempre como que la recogió, el tema de la mujer. Y fueron muy importantes en el ministerio. Entonces como que eran como pilares importantes, aunque Él escogió 12 discípulos hombres, pero no por eso dejó a un lado a las mujeres como tal, como también lo son las hermanas de Lázaro. Ahorita vamos a responder porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué solo escogió hombres como discípulos y ninguna mujer? Ahorita vamos a darle una respuesta a eso. Es poderosa, en realidad no es que Jesús sea machista, es que es inteligente, muy muy inteligente. Él sabía quién le iba a hablar y quién necesitaba que hablara. Entonces, Natalia. Y ya pues para concluir como esta sección, es importante decir que Dios viene por todos, por hombres y por mujeres, no hay excepción. Eso es. Entonces ahí está, el Evangelio de Jesús le da un trato igualitario a hombres y a mujeres y creo que genera igualdad
y también equidad, igualdad de oportunidades para todos. Así que esto es Tu Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes. Comenten, compartan, no se vayan a mover de su silla porque ya regresamos. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Bueno, no olviden visitar nuestras redes sociales, Jóvenes CMD Norte, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Pueden ver nuestros contenidos, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el Ministerio Pescador de Hombres, Ministerio Evangelístico poderoso. Dios nos está usando y estamos viendo la gloria de Dios. Hoy estamos hablando de feminismo. Edison, una pregunta, ¿por qué Jesús eligió apóstoles hombres y no mujeres? Resulta interesante pues saber cuál es la razón de que pasara así. Sí, mira Natalia que ese es uno de las razones por las cuales mucha gente rechaza el evangelio. Dice, Jesús era machista porque solo escogió hombres como discípulos, como apóstoles, solo envió hombres, pero pues bueno, hay dos razones o dos cosas muy importantes que decir ahí. La primera es que las mujeres fueron un pilar muy importante en el ministerio de Jesús. Ellas sostuvieron el ministerio de Jesús en oración, en servicio. Encontramos que la mujer samaritana inclusive fue una evangelista impresionante, ganó mucha gente para Jesús y fue un instrumento muy útil. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿por qué hombres y no mujeres como apóstoles? Bueno, hay algo muy poderoso que entender. Jesús, muy inteligente al iniciar su ministerio, sabe que su mensaje debe ser divulgado por todo el mundo y sabe que en la cultura y en el tiempo en el cual ellos estaban, la mujer no tenía voz, no tenía educación, no tenía ningún tipo de representación y no era importante para la sociedad. Por lo tanto, una mujer no tenía que decir, ni lo que dijese era importante para la sociedad. Por lo tanto, si Jesús quiere dar a conocer su mensaje y quiere que su mensaje sea divulgado, va a escoger personas que van a ser escuchadas en medio de esa sociedad. Por eso escoge varones, no porque el varón tenga una superioridad, no porque el varón esté por encima, sino porque el mensaje debía darse a conocer en medio de una sociedad donde al único que iban a prestar atención era a los varones. Y de ahí podemos hablar algo muy importante: ¿dónde surge el feminismo finalmente? ¿Y cómo surge el feminismo? Porque muchos tienen la idea de lo que es el feminismo, pero en el periodo preilustración, por allá en el siglo XIV y XV, hubo un despertar de muchos autores y autoras, y en su mayoría eran cristianos, donde decían, hombre, pero yo no encuentro en la Biblia que el hombre esté por encima de la mujer, sino que tienen como que una igualdad, como que hay unos principios que Dios le da a cada uno el mismo valor. Jesús muere por los dos y son los cristianos que inician. Hubo inclusive sacerdotes católicos, hubo bastantes autores preilustración que empezaron a hablar de derechos fundamentales de la mujer. Bueno, Natalia, ahí viene otro surgimiento del feminismo que fue, podríamos decirlo, con inicios honorables y con inicios razonables también. Y es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque es que imagínate que todo tiene un contexto histórico. Eso que acabas de mencionar hace parte de la primera ola del feminismo, porque el feminismo ha sido, digamos que ha tenido momentos históricos importantes y diferentes. Digamos que está marcado en la historia por momentos diferentes. Entonces, la primera ola fue básicamente lo que tú dijiste: la mujer no tenía voz ni mando, no era escuchada, era un cero a la izquierda. Pero ya después llega una segunda ola que es un poco interesante, que hace referencia a la ola del sufragismo, ¿sí?
que básicamente ya es cuando las mujeres buscan y incluso pues como lo decías, los pastores dicen, pero ¿por qué las mujeres no pueden, digamos, tener acceso al voto? ¿Por qué no pueden participar? ¿Por qué no pueden acceder a la educación? No tienen ni siquiera derechos civiles, Sí. ¿sí? Entonces digamos que ahí ya es cuando la mujer alza su voz y dice, yo también tengo derecho pues a estudiar, ¿por qué no acceder a educación superior para pues educarse? También poder tener, digamos, manejar el dinero, porque en los tiempos anteriores, digamos, el hombre era el que manejaba pues los recursos de la familia, incluso si la mujer tenía algún recurso, él mandaba sobre ese dinero. Entonces digamos que esa ola es interesante porque se logró que la mujer, digamos, tuviera voto, pudiera tener derechos civiles, fuera considerada ciudadana, incluso que pudiera, en dado caso que el esposo muriera, tuviera la patria potestad sobre sus hijos, sí. porque antes no se podía, era el padre, digamos, el que mandaba siempre sobre su hijo, y cuando ya, digamos, moría el papá, pues los hijos quedaban prácticamente pues sin mando, entonces ya la mamá podía tomar como esa posición y ese rol. Entonces digamos que esa ola es muy interesante porque de verdad sí marcó la historia y sí es lo que busca el feminismo, es la esencia del feminismo. Esa es la esencia del feminismo, que inicialmente no se llamaba feminismo sino sufragismo, y fue un movimiento que inicia por varias razones. Sin embargo, podemos encontrar dentro de muchos autores que muchos activistas de esta primera ola fueron cristianos, hasta pastores cristianos, congresistas norteamericanos cristianos, que empezaron a ver que la mujer en realidad tenía reducidos sus derechos comparado o contrastado con el varón. Entonces este inicio del feminismo como que nos da una idea de cómo tiene unos principios honorables, tiene unos principios razonables y hasta justificables hasta el momento en que se consigue igualdad de derechos frente a la ley. Sin embargo, viene después otro mover que con el surgimiento del pensamiento marxista, que empieza a sembrarse como la lucha de clases, ¿no? Ricos contra pobres, o el que tiene el dinero contra el que trabaja, y empieza esa lucha, y esa lucha se extrapoló al hogar. Entonces empezaron a surgir muchas autoras diciendo, bueno, en el hogar el hombre oprime a la mujer, y empezaron a politizar una lucha de género, por decirlo de alguna manera. Y ahí viene como la parte oscura del movimiento feminista. ¿A dónde conduce eso, Daniel? ¿Y para dónde empieza a desarrollarse este movimiento? Bueno, y como se hablaba inicialmente, pues los derechos como tal, se habla de derechos humanos, no tienen género, ni hombre ni mujer. Sí. Entonces, pues el tema que cuando lograron esta equidad como tal de derechos entre hombres y mujeres, pues se aprovechó como ese movimiento, como dicen, pescar en río revuelto, y empezaron a cambiar las cosas y el origen como tal de lo que era el feminismo inicialmente. Entonces, pues se puede ver que algo que empezó siendo bueno, empezaron como a transversar la verdad y empezaron a cambiar todo para empezar a mover gente, ¿no? Mover gente, pero también mover ideologías políticas y aprovechar, ver que esa pequeña población, por decirlo así, que antes minoría, que eran las mujeres, empezó a tomar fuerza. Que hoy es mayoría. Exactamente. Sí. Y empezar Somos más mujeres a que tomar hombres. fuerza. Entonces quería como políticamente empezar a ganársela para que ellas ayudaran a subir al poder las ideas que tenía en ese momento. Exacto, ya ahí está politizado, Natalia. No, y lo que pasa es que ya básicamente está haciendo relación a la tercera ola, que es la última que estamos viviendo, en donde ya, digamos, otros grupos, otras minorías, por ejemplo, la comunidad LGTBI, los migrantes, otro tipo de personas, Aborto. sí, que tienen otros intereses, pues se unieron como a las feministas. Entonces ya en realidad el feminismo ha perdido como su esencia, que es buscar la igualdad siempre de derechos y libertades iguales, ¿sí? Sino que ya se buscan otro tipo de aceptaciones, por ejemplo, el aborto. Sí, claro, inclusive se podría decir que el movimiento feminista en algunos momentos empieza a contradecirse con el movimiento LGBTI y con la ideología. Y la ideología de género, empiezan a pisarse las mangueras y empieza a ser conflictivo. Entonces ya empieza a ser un movimiento que empieza a imponer una ideología. Ya no se busca igualdad, sino que se busca como que satanizar todo lo que huela a hombre. Y eso es lo más curioso, como hablan en contra de los hombres, pero no miran desde la raíz
que realmente los que impulsaron como tal ese El movimiento movimiento. fueron hombres, Sí, y sacerdotes, obviamente. Y ahí pastores. podemos diferenciar algo que alguien nos recomendaba mucho, decía, hagan la distinción entre feminismo y embrismo, porque inicialmente fue feminismo y se arrancó con vamos a levantar los derechos de la mujer, tal, pero se convirtió en embrismo al punto de que todo lo que huela a hombre es malo. Inclusive se puede decir que hay algunos aspectos en los que dicen que un hombre por no tener ovarios o por no tener útero no puede opinar al respecto del aborto, no puede opinar al respecto de muchos temas porque, pues por ser hombre. Y también pues el tema de que cosas tan mínimas como que antes se tenían como caballerosidad, por así decirlo, el tema de ceder una silla, el tema de abrir la puerta, lo que sea, hoy en día se convirtió en micromachismos. Entonces como que todo lo que era bueno lo empezaron como a cambiar para su propio beneficio, por así decirlo. Entonces se empieza a levantar como una cultura de opresión, diría Sí, yo. es que básicamente es la cultura la que mueve eso. Entonces, digamos, hay desinformación. Sí. Porque básicamente el feminismo lo que busca es igualdad de derechos, ¿sí? No de pronto ya ir a los extremos, que es lo que está pasando, o con el tema de la ortografía. Entonces, ¿por qué no se dice bienvenidas y bienvenidos? No, según la RAE, o sea, eso está Es mal bienvenidos. ortográficamente, porque no se puede repetir una palabra. Entonces, digamos que ya se va a los extremos y no es así. Ya se pierde la esencia, lo que se busca en realidad. Sí, escuchaba a una persona diciendo presidenta. Pues es una palabra que está muy mal dicha. O todes también. Sí, entonces se trata de moldear, como lo hablábamos en el programa anterior, se trata de moldear el lenguaje. Y al tratar de moldear el lenguaje, ya estamos hablando de ideología, y se está empezando a imponer un régimen de opresión frente a, uno, a los que piensan diferentes, y dos, a todo lo que huela a varón o a hombre. Entonces, podemos ver que en sus inicios el feminismo tenía una razón de ser, tenía un propósito, y desde el Evangelio puede decirse que está justificado en algunos aspectos. Sin embargo, con el paso del tiempo pasa de ser feminismo a convertirse en embrismo, se politizó, se comercializó y se empiezan a ver múltiples intereses económicos detrás de todo este tipo de movimientos. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué estás viendo en los medios? ¿Qué estás viendo en las redes sociales? ¿Qué opinas al respecto de lo que hemos hablado de la Biblia? Puedes escribirnos en las redes sociales, puedes decirnos, oiga, no estoy de acuerdo con ustedes, les faltó esto, omitieron tal idea, omitieron tal cosa. Puedes escribirnos a través de las redes sociales, puedes compartir este enlace, inclusive puedes sugerirnos temas que digan, hombre, hubieran tocado esto. Sabemos que el tiempo es muy, muy corto. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. No olvides comentar, no olvides escribir. Ya regresamos. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él.
Bien, el tiempo se ha ido muy rápido. Queremos simplemente dar como una especie de conclusión final, diciendo que Jesús nos viene a traer un mensaje que es lo más incluyente que puede existir. En el Evangelio de Jesús caben hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, homosexuales, y cualquier persona cabe dentro del Evangelio de Jesús, porque en el Evangelio de Jesús eres cambiado y eres transformado. Algo que vendió en su momento el marxismo, pero que no pudo cumplirlo porque no puede ir adentro del corazón, mientras que Jesús sí va a lo profundo de tu corazón. Así que el Evangelio de Jesús sí promueve equidad e igualdad, tanto para hombres como para mujeres. Todos valemos para Él lo mismo. Su sangre, por todos murió Él en la cruz. No murió solo por los hombres, murió por hombres y por mujeres, murió en la cruz entregándose a sí mismo para llevarnos a Dios y hacernos hijos de Dios. Así que queremos decirte que Jesús no te rechaza, Jesús no te excluye, Jesús no te señala, Jesús no te critica. Al contrario, Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré dar. Recuerda visitar nuestras redes sociales, recuerda compartir este contenido, recuerda comentarlo y pues compartirlo con tus amigos. Esto fue todo por hoy en Tu Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, un placer y qué chévere que sigamos tratando esos temas tan importantes para la sociedad. Así es, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Edison, gracias por la invitación y pues nada, las redes están abiertas para que empiecen a comentar cualquier cosa que se haya omitido o que quieran aportar al programa de hoy. Bien, esto fue Tu Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes. Dios te bendiga. Norte, un programa de jóvenes y para jóvenes.